En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La misión del Hijo de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 32 y 33. La palabra de Dios dice: pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gracia y paz, mis amadas. Las saludo deseando que los mensajes que vienen a continuación puedan ayudarte a entender el propósito de la obra redentora del Hijo de Dios. Hoy hablaré de nuestro Salvador, que dejó su trono para venir a nuestro encuentro y salvarnos de nuestra miseria y la condición en la que nos encontrábamos. Para ello, nuestro Padre diseñó un plan maravilloso de redención para la humanidad por amor, enviando a su Hijo a realizar esa obra, que lo haría con valentía. Escrito está en Lucas capítulo 19, versículo 10, lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Y Él conocía de su obra salvadora, la muerte en una cruz. Sabía el momento exacto y cómo la llevaría a cabo. Para eso era necesario estar fortalecido y por eso tuvo charlas grandes con su Padre. Jesús anunció a sus discípulos su muerte hasta 3 veces. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, versículo 2 lo siguiente: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nuestro Señor estaba determinado ser obediente y llevar esa cruz por amor. Siendo inocente y sin culpa, el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21 lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La obediencia de Jesús escandalizó y ofendió a los líderes religiosos. Con su ejemplo de mansedumbre y humildad, les enseñaba a amar y no a vivir en su religiosidad. Mira la actitud de los fariseos de ese tiempo. En Lucas capítulo 15, versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús era un hombre de gran valor, no le temía a los líderes de su época. Él tenía en claro que había una misión que cumplir: salvar a la humanidad del pecado y que su pueblo rebelde se vuelva del legalismo, religiosidad y del orgullo a Dios. Como vemos, los religiosos de ese tiempo estaban en contra de sus enseñanzas, tanto que lo querían matar. Estaban furiosos, pero fue uno de ellos, quizás sin darse cuenta, quien profetizó de Jesús. Leamos lo que dice Juan, capítulo 11, versículos del 49 al 52. La palabra de Dios dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Oh amadas, esta profecía se hizo realidad. En otra oportunidad, Jesús tuvo el valor de enfrentarse a uno de los más poderosos y malvados hombres de aquel tiempo. Leamos en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32 lo siguiente: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí,
porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¡Qué valor! Todas las profecías escritas en la Biblia apuntan a Cristo y a su obra redentora. El profeta Isaías fue quien más profetizó de Jesús. Amadas, ahora veamos una revelación del martirio de Jesús, el siervo sufriente, lo que relató Isaías por medio del Espíritu Santo. Isaías escribe preveyendo que el pueblo rechazaría a Jesús, aunque vino a salvarlos. Miremos lo que dice Isaías en el capítulo 53, versículo 3. La palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanas, nuestro pecado fue la causa de su sufrimiento. Nos amó, nos ama tanto que dio su vida por nosotras. Y este es el tema central de las Escrituras, el amor por la humanidad demostrado con su sacrificio. Isaías siguió escribiendo en el capítulo 53, versículos 4 y 6, lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanas, él tomó el castigo y aquello nos hizo completas en él. A través de sus contusiones hemos sido sanadas de nuestro pecado. Vivíamos como ovejas sin pastor, corríamos alejadas de su cuidado. Hemos hecho lo que nos agradó y caminando por nuestro propio camino. Todo lo hicimos mal, pero el justo nos llevó a Dios. Ahora Isaías toma la figura de un cordero para describir esta profecía. Un cordero sin defecto, y predice la muerte de Jesús con extraordinaria exactitud. Enmudeció ante su trasquilador. Leamos lo que dice el versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una verdadera injusticia sobre el Santo Hijo de Dios. El inocente tomó voluntariamente sobre sí mismo el dolor para traer la salvación. Fue hacia la cruz sin pensar en su propio bienestar, golpeado por nuestros pecados, y no dijo nada. Jesús moriría con los malhechores y enterrado con los ricos. Lo que pareció una derrota fue de hecho una victoria, lo que Dios tenía en mente todo el tiempo. En el versículo 10 de Isaías capítulo 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amadas, como dije antes, lo que fortaleció a Jesús en su vida en la tierra fue la relación que tenía con su Padre. Tenía su mirada fija en Él, en el galardón, en la cosecha que obtendría por su aflicción. Consideremos su actitud. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. La palabra de Dios dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús nos enseñó a perseverar en las dificultades, buscando siempre el gozo de su presencia. Entonces, mis amadas,
Reflexionemos en esta su obra y el sufrimiento y la humillación por nosotras. No tomemos en poco tal sacrificio. Si hemos aceptado que somos pecadoras y que Jesús nos ha salvado, entonces Él es nuestro Señor. No pisoteemos más su sacrificio. No tomemos en poco ni a la ligera el sacrificio del Hijo de Dios. No seamos desobedientes, volviendo al pecado, dándole la espalda. Las consecuencias serán duras. En Hebreos capítulo 19, versículo 29 dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oh amadas, tengamos cuidado con esto. Ahora bien, si amas a Jesús, no te avergüences de Él. Obedece toda su palabra. A veces incluso pronunciar su nombre con nuestros labios supone un desafío. No te avergüences de sus enseñanzas ni de su palabra. Jesús afirmó en Lucas capítulo 9, versículo 26 lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Oh amadas, alabemos a Dios por su Hijo, que sufrió la muerte para llevarnos a Él y ser salvas de su ira. Gloria a Dios. Amiga, que aún no has sido rescatada de tu mala manera de vivir, hay una esperanza hoy. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Él ya pagó el precio de una deuda que no puedes pagar. Y si lo recibes como tu Señor y Salvador, Él cambiará tu condición. Mira lo que la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. El Hijo de Dios soportó el dolor y la humillación en la cruz, lo que nosotras teníamos que soportar por nuestros pecados para ser libres. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.